Vamos ahora sí a la entrevista. Quiero darle la cordial bienvenida a Óscar Heredia. Óscar, estábamos recordando que nos vimos acá en la redacción. En primer lugar, rector electo de la Universidad Mayor de San Andrés. En primer lugar, felicidades por esta victoria democrática dentro de la Universidad Estatal. Gracias por la invitación y lógicamente logramos la victoria gracias a los docentes y estudiantes que tuvieron la predisposición y el reconocimiento de nuestro plan, pues somos un equipo. Logramos una victoria en 13 facultades y en cogobierno en 11 facultades, lo que nunca había ocurrido en la Universidad Mayor de San Andrés. Voy a dar justamente algunos datitos porque gana en segunda vuelta de elecciones para rectorado y vicerrectorado el 14 de abril de este año. Sí, exacto. El Frente 100% UNSA, lindo nombre. Gracias. Su acompañante María Eugenia García, linda forma también de equilibrar las cuotas masculinas y femeninas, esta es la idea. El otro frente, La Mejor U, con Gonzalo Taboada y María Cecilia Rocabado, que también tenían Chachaguarmi. Exacto. Ganador 100% UMSA, por eso está acá, rector, Gracias. con el 58.49%, una victoria importante. Docente emérito de 5 facultades, Derecho, Humanidades, Tecnología, Arquitectura, Ciencias Económicas, de formación abogado. Administrador Administrador. de empresas. Administrador de empresas, ha prometido, además tiene una maestría. Sí, una maestría en planificación. En planificación, nada que ver con derecho. Tengo soy doctorante en ciencia política y relaciones internacionales. ¿Y en derecho? Yo soy docente de la carrera de ciencia política y dicto economía. Ya, de acuerdo. Pero no ha hecho, me han informado mal, no es docente en derecho. Muy bien. Soy docente de derecho. O sea, pero no es abogado, quiero decir, no, sí, no claro. se ha formado. De acuerdo. Felicidades en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿con qué promesa ha llegado y si la va a cumplir? ¿Con qué promesas? Ha manifestado durante la campaña que se iba a centrar mucho en lo académico, lo que nos parece bien y de hecho lo que debería ser, porque la universidad tiene que centrarse forzosamente en tareas académicas. ¿Cuáles han sido sus banderas, rector? Primero, que la academia debe volver a ser el protagonista en la Universidad Mayor de San Andrés. Eso implica la elección de María Eugenia García, ¿cierto?, como un proyecto, como vicerrectora. Ella es doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias Puras, entonces ella tiene la... Además hacen la combinación, ciencias Claro. exactas y... Lógicamente las sociales o las sociales. humanistas, ¿no? Entonces, el impulso que le vamos a dar a la academia es el verdadero rol que debemos jugar. Ella hará el tema de investigación, innovación, transferencia, generación de conocimiento como insumo para las políticas públicas nacionales y para la propia. Eso es lo que toda universidad debería hacer, ¿verdad? Claro, es algo que se habían Pública, negado a sí mismos. Se habían negado a sí mismos. ¿Desde ¿cierto? cuándo? ¿Por qué? Porque nos dedicamos, yo creo, en mayor proporción en la trilogía formación, investigación, interacción social y extensión, en la formación, ¿no? Con un énfasis un poco más, con menos importancia, digamos, en la investigación. Sin embargo, la universidad... Pensé que me iba a decir que se habían dedicado a la política en anteriores, ¿no? Claro, pero esa es una coyuntura, ese es un tema importante. Hablaremos de la institucionalidad, que en realidad deja de jugar el rol protagónico de resolver los problemas de la sociedad y nos dedicamos a formar. Entonces, lo que ahora hay que hacer es rescatar esa trilogía. Cuando dice formar, estamos hablando de formar profesionales, claro. Esa es la base, pero también que hay que generar investigadores. Y cuando uno es investigador, tiene la posibilidad de leer la realidad nacional y cuando lee la realidad nacional, plantea políticas públicas para hacerlo. Para poder ser consecuentes con lo que es la universidad, nosotros debemos plantear políticas universitarias. Entonces, en ese sentido, nuestra política es hacer énfasis en la investigación en la academia. Lo que propone entonces el flamante rector es volver ese triángulo, no solamente la formación, sino también la investigación. Para esto hay que formar investigadores, Exacto. Para esto hay que hacer investigación, producir conocimiento, que es la principal función, a mi modo de ver, de toda universidad, y luego conectar con las políticas públicas de un Estado, entonces mantener esta conexión o reavivar o inaugurar finalmente la conexión con el Estado, que siento que es algo que no se ha hecho. Claro, entonces vamos por la otra trilogía, Estado, sociedad, empresa, universidad. Entonces,
Esa es la otra trilogía que tenemos que integrar a la otra para que nos permita en realidad resolver los problemas de la propia sociedad, pero a través de jugar un rol protagónico en el Estado, y el Estado lo que tiene que hacer es cumplir con la constitución política del Estado, que es la asignación de los recursos, etcétera, etcétera, que lógicamente son necesarios para el funcionamiento de la universidad. En este marco nosotros decimos siempre la autonomía la defenderemos y seremos inclaudicables, incluso con la vida, para defender la autonomía universitaria, pero una autonomía como principio, como acción y hecho, no como normalmente se ha puesto a utilizar dentro de la propia universidad como medio de usufructo de un grupo de roscas o microroscas durante mucho tiempo. Uno para proyecciones individuales, políticas. ¿Acabará con las roscas, rector? Esa es la idea, en eso estamos, ¿cierto? Me han pasado mal el dato de que usted ha estudiado Derecho, de repente también me han pasado mal este dato. ¿Ha prometido en campaña merienda para los universitarios? ¿Sí? Sí, estaba en nuestra primera propuesta. ¿Por qué? El 2019, usted sabe que ha habido una pausa electoral. Una pausa electoral malintencionada, porque nosotros íbamos a ganar las elecciones y a nombre de conflictos sociales, políticos y electorales hizo una pausa cuando ya la solución se estaba dando en noviembre. Pasa un año y medio, nosotros reflexionamos sobre nuestra propuesta y priorizamos algunas cosas, que es primero la salud, la brecha tecnológica y el tema de la titulación, porque tenemos demasiados. ¿Y la merienda qué tiene que ver? La merienda en su momento habíamos analizado el tema de poder, hay mucha gente que viene de los alrededores, son 28.000 estudiantes del Alto, que vienen y llegan sin alimentación, entonces había la posibilidad. Pero, es como una suerte de desayuno escolar en las escuelas, claro, digamos. algo así, ¿no? Pero eso tiene que ver, y lo decíamos siempre, tiene que ver con un estudio profundo y una asignación presupuestaria. Por supuesto. Nosotros lo que queríamos saber era rescatar la producción de frutas, digamos, del norte de La Paz para poder distribuir merienda, pero fruta, o sea, no comida, sino fruta, que les permitiría y de para repente, todos o diferenciando, porque obviamente tienen una población universitaria que es muy diversa. Sí. Hay una población que se inscribe porque está en la ciudad, porque vive en La Paz, etcétera, y hay otra población que migra, que viaja, y de hecho que no puede inscribirse en una universidad privada porque no tienen los recursos. Claro. Y aquí también el papel del Estado de brindar educación universal, también universitaria, ¿no? Claro, entonces iba por ahí, ¿cierto? Y va por ahí todavía. O sea, lo que hay que hablar es con el gobierno. O sea, el gobierno tiene como política, también tiene una política que podría ayudarnos a cumplir este tipo de Pero ustedes tienen presupuesto. El presupuesto de la U no es menor, ¿no? No, el presupuesto de la U son más o menos 1.000 millones, ¿cierto? Sin embargo, ese presupuesto, como en toda institución académica, tiene que ir al tema de los recursos humanos. Los docentes somos recursos humanos, los estudiantes son recursos humanos, la parte administrativa también, es un buen porcentaje que se va, y el otro porcentaje viene la asignación presupuestaria, viene por asignación ordinaria, extraordinaria, el tema del IDH y de la coparticipación. En esa cantidad de dinero hay que saberlo utilizar para poder resolverlo. ¿Cuál es su balance de la gestión de Waldo Albarracín? Bueno, la gestión de Waldo Albarracín, desde mi perspectiva, nos ha dejado con un déficit de 500 millones de bolivianos. ¿Debido a? A la mala utilización de los recursos en temas que no eran prioritarios y pertinentes en la universidad. El tema de la contratación de personal, por ejemplo, ¿cierto? O sea, contratado una cantidad importante de parte administrativa, que lógicamente... ¿Waldo Albarracín infló las planillas de la universidad? Bueno, infló puede significar algo que... bueno, hablaremos mejor en términos. Se amplió, o sea, incrementó el número de funcionarios. Claro. El número de funcionarios multiplicó, vamos, ¿no? Es mejor. No, porque el tema de inflar podría interpretarse. Claro, se puede interpretar algo oscuro. Contrató más gente. Contrató más gente, personas. Utilizó los recursos en otras actividades. ¿Cómo cuáles? Yo creo que en la movilizaciones, publicidad, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Movilizaciones para qué? Bueno, seguramente para su proyecto individual particular, ¿no? No está diciendo político, lo voy a decir yo. Waldo Albarracín ha tenido un rostro muy político en este último tiempo. Indiscutible. Él ha hecho política, ¿cierto? Y eso es lo que le criticamos. Yo he sido... ¿El nuevo rector no va a ser política? Óscar Heredia puede tener una mirada universal. Quiere decir que significa que la política está dentro de la universidad. Lo que ustedes hacemos, estamos haciendo política. Todos hacemos política. Ese es un tema. El segundo tema es que la institucionalidad, el rector y el vicerrector,
tiene que tener una posición totalmente institucional, lo cual no significa que nosotros no tengamos la predisposición del debate ideológico y del debate de ideas. ¿Cierto? Eso tiene que haber. De hecho, la universidad tiene que ser la cuna del debate de ideas. Claro. Entonces, ¿quiénes van a debatir? Los gremios, los estudiantes con su federación universitaria local y los docentes con su federación de docentes. Y los intelectuales. Los intelectuales son los llamados. Entonces, entramos al... Claro. Van a debatir y la correlación de fuerzas determinará qué corriente ideológica tiene la Federación Universitaria Local y qué corriente tiene los docentes. Y lo importante es que haya un debate y un debate plural. Solo con eso ya le van a hacer un bien enorme al país. Hablando de debate y de intelectuales, estaba recuperando una nota de Los Tiempos, periódico colega, donde dice, y usted me va a decir si es cierto o no, que el nuevo rector de la UMSA anuncia investigación a García Linera por ejercer la docencia sin título. Sí, la pregunta del periódico Página 7. Los Tiempos, sí, los recuperó, pero tiempos. Bueno, era Página 7. Hace referencia a una conferencia de prensa en la plaza hace 5 años. Y yo soy un hombre coherente. Lo que se dice, se tiene que hacer. O sea, usted lo mencionó hace 5 años. Hace 5 años. Y viene la pregunta. Y lo que se tiene que hacer institucionalmente es cumplir. O sea, con Página 7 le preguntó, ¿y usted va a cumplir con el proceso anunciado a Álvaro García Linera? Y yo dije, y si usted ve textualmente, dije que sí, porque no puedo decir una cosa y no cumplirla, digamos. Ahora, el tema es el tema de la institucionalidad. Ahora, ¿por qué? Voy a este punto. ¿Cuál era la idea de iniciarle un proceso a García Linera por no tener el título? En realidad, lo que hay que hacer es investigar el proceso de nombramiento del señor Linera en el sentido, primero, de invitado. García Linera, sí. García Linera, primero en el tema de invitado y en el tema de interino, que tienen condiciones diferentes. Así es. Y eso es lo que hay que determinar. Y en una universidad cuenta el hecho de que un intelectual como él, u otro, porque, ojo, puede ser Álvaro García Linera. U otro. Puede ser Carlos Mesa, que tampoco También, tiene título. Claro. ¿A él también le investigaría? Lógicamente, pero aquí hay... Y si alguien tiene un título, y de hecho García Linera tiene varios, no sé si Carlos Mesa, habrá que ver, cuando uno tiene o varios doctor honoris causa, ¿eso cuenta académicamente? Sí, académicamente cuenta. El tema de invitado tiene una característica importantísima. Son personalidades reconocidos en el mundo académico. Claro. O sea, los invitas de repente sin cumplir algún requisito formal, como el título, pero es invitado. ¿Sí? Es invitado. El interino, o sea, cualquier docente que quiere ser interino, tiene que primero salir una convocatoria interna y presentarse. Y tiene que presentar todos los requisitos que son las formalidades, desde el título, etcétera, 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 su experiencia. Entonces hay que dividir. En un acto, si hay un profesor que es invitado, lógicamente, posiblemente no necesite tener su título. Habrá muchos casos, ¿no será que un poco se contaminó en su oferta este hecho más bien como una pincelada política que no le ha beneficiado? Digo, porque la idea es más bien presentar un perfil más académico, ¿no? Pero el tocar estos casos, y cuando yo digo Carlos Mesa, tampoco es el ejemplo al azar, son dos personajes que además de ser intelectuales respetados, ambos, también son actores políticos, ¿no es cierto? Claro, pero estamos hablando en esta campaña, que es el 2020, 21, ¿es verdad? Y el 2019. O sea, Página 7 le sacó un dicho de hace 5 años, digamos. Claro, referencia. Pues está en el YouTube, ¿cierto? Claro, es decir, no formaba parte de sus ofertas de esta última campaña. Lógicamente, nosotros somos académicos y en su momento, seguramente hace 4 años o 5, porque son 5, hicimos esa declaración. Y si usted hace una declaración, tiene que mantenerse en la línea correcta de la declaración. De acuerdo. Hablando de política, ¿alguna vez usted, rector, ha formado parte de algún partido político, alguna militancia política? Como militante inscrito, no. Yo nací en el Partido Socialista, como joven. Después participé como técnico como una dirección nacional, técnico, porque yo soy docente de la Facultad de Tecnología. De acuerdo. Y después fui candidato por la zona sur en algún momento, ¿no? ¿Por qué fuerza política? Por el Tuto.
Por tuto. pero con una alianza Si le dicen, del ¿usted Partido es Socialista. tutista, se enoja o lo acepta? No soy tutista, primero. Bueno, si ha sido Sí, candidato pero por es tuto. que había una alianza del Partido Socialista para ser parte de esa alianza, ¿cierto? Fue una alianza con unos personajes conocidos del Partido Socialista para ser candidatos, ¿cierto? De la cual entiendo que fue un error político, ¿cierto? Lo asumo también, porque pensé que en ese momento había que jugar un rol diferente, ¿no? Pero ya pasó. Después de eso yo fui candidato al rector hace 4 años y desde nuestro punto de vista ganamos las elecciones. Hubo una jugada oscura, ¿cierto? Como traerse votos del área rural y con eso nos gana. Usted sabe que en la universidad no todos los estudiantes asisten a clases, no todos los estudiantes van a votar. Y en el campo votaron el 100%. Y en el campo, en el área rural, la asistencia debe ser el 10%. Entonces, yo lo digo claramente, nosotros fuimos ganadores en esa elección, después de haber sido candidato incluso a diputado en esos tiempos. ¿De qué año estamos hablando? Pucha, hace 4, Más o menos. en la anterior elección pues, de presidente, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una posición totalmente institucionalista y la gente me conoce. Claro. Entonces, No, y yo- el hecho de tener alguna posición política no le afecta en absoluto a Por- ningún académico y a ningún intelectual. Por- Más bien, más vale, y reitero, que la universidad sea cuna Claro. de debate de ideas. Porque la autonomía es libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. Entonces, cada uno puede escoger. Pero cuando jugamos un rol institucional, tenemos que manejarnos en el marco de la independencia ideológica, de la independencia de los partidos y, lógicamente, de la independencia del gobierno. Porque esa es la Sin idea. embargo, la UMSA, todas las universidades, pero en especial, en particular, las universidades públicas, tienen una relación con el gobierno de turno. ¿Cuál es su ánimo? ¿Cuál es la energía que en este momento tiene con el gobierno que le tocó, que es el gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo? Primero, la relación tiene que ser en la trilogía que les digo, ¿cierto? Estado, empresa, sociedad y universidad. Cada uno tiene un rol protagónico. Cada uno tiene que jugar ese rol. Nosotros en el marco de la autonomía, ¿cierto? Definición de nuestros programas, etcétera, etcétera. Y el gobierno tiene que cumplir el rol que le asigna la Constitución Política del Estado. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros le vamos a plantear políticas públicas al gobierno. Les decir, señores, ustedes no contraten una consultora XY, nosotros tenemos 54 carreras, 13 facultades, 50 Y lo hacemos institutos, graterol. ¿no? Y aquí está. Por lo tanto, esto tiene un costo. También, ¿no? No es graterol. No es graterol. No, entonces tiene un costo que creo que nos deben reconocer porque al final debe ser así. O sea, nosotros tenemos un enfoque de gestión, de emprendimiento, digamos, ¿no? ¿Cierto? La universidad, creo, desde mi punto de vista, tiene que empezar a generar recursos también, con una mentalidad de emprendedurismo. Hay servicios, usted ha escuchado hablar CELADIS, por ejemplo, ¿no? El laboratorio de CELADIS, tenemos farmacias, tenemos odontología, prestación de servicios que generan recursos. En mi criterio, la universidad debería crear un hospital al estilo de la Universidad Católica de Chile, donde preste servicio a la sociedad y sea de alto nivel y de alta calidad. Ese es mi criterio. ¿Cuál es la percepción suya, rector, de la UPEA, la Universidad del Alto? Respecto al tema que ocurrió. Respecto a todo. Bueno, la UPEA nace en un momento histórico ante una demanda seguramente de la población y se genera la universidad. La universidad de la UPEA tiene una característica del cogobierno diferente a la nuestra. Tiene un voto una persona. Quiere decir que el número de docentes... ¿Eso le parece más justo? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. O sea, para nosotros es 50-50. 50 docentes y 50 estudiantes. Que lógicamente hay interpretaciones como la que usted me Dirán, acaba son de decir. ciudadanos de primera y los No son estudiantes de ciudadanos de segunda. primera, sino ¿no? que cada uno de nosotros valemos, el conjunto vale 50% y el conjunto vale 50%. Y sobre la calidad académica, ¿qué me dice de la Universidad del Alto? Bueno, el Alto, en la universidad tenemos 28.000 estudiantes del Alto. Eso no es un número importantísimo.
La UPEA yo creo que va por un proceso de mejoramiento. Pienso que esas son las condiciones, además, que se le ha dado en número y mejoramiento, ¿no? Tiene una infraestructura interesante porque, lógicamente, le ha tocado vivir un momento del IDH impresionante en los 14 años y ha construido muchos edificios. En el caso nuestro también. Sin embargo, llovió, mojó a todos. Claro, pero en este caso no fueron utilizados de la manera que yo lo hubiera utilizado. ¿En qué fueron utilizados? Yo creo que no se ha priorizado muchas cosas, ¿no? En algún tema de infraestructura se ha utilizado, pero no de forma planificada, y yo creo que eso es importante. ¿Cuál es su percepción de la Gabriel René Moreno en Santa Cruz? Es una universidad que va creciendo más rápido que tal vez que nosotros. ¿Es mejor que la UNSA? No sé si es mejor, porque no he ido a pasar clases, no he estado con ellos, pero hay que reconocer que tiene algunos indicadores también importantes. Nosotros también tenemos indicadores importantes. Nosotros somos reconocidos en Latinoamérica entre los 96 y 100%. Ellos todavía no han llegado porque nosotros tenemos algunas características importantes, como por ejemplo investigación. Si usted dice, ¿quién hace más investigación? ¿Las otras universidades o hace la UNSA? Hace la UNSA. ¿Más que la Gabriel René Moreno? Mucho más que la Gabriel. Pero el tema es que, ¿a qué velocidad vamos? Si alguien va a 50 y nosotros vamos a 10, podemos ir avanzando, lógicamente. Entonces, lo que sí hay que reconocer que esas universidades, por lógica de deducción, están en una velocidad tal vez un poquito más que nosotros, ¿no? ¿Me dice lo mismo de la Universidad San Simón en Cochabamba? Sí, vamos. Hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer que de alguna manera, en el marco de lo que usted acaba de decir, de la politización, de la politiquería y del usufructo de la utilización de la autonomía, nos hemos perdido, digamos, en la línea que deberíamos hacer. Eso hay que reconocerlo, o sea, la autocrítica es importante, es cierto. Si uno no tiene autocrítica, se miente a sí mismo. Y hay que reconocer que en este caso la universidad tiene que generar un nuevo modelo académico para responder a la globalidad, ¿cierto? Pero también a la propia realidad. Hay que hacer un congreso universitario donde participemos y profundicemos la participación del cogobierno en las propuestas de las 13 facultades y de las 54 carreras. Hablando de críticas, hay quien dice que la universidad privada se ha vuelto más empresa que universidad y que hoy en día están yendo más a lo rentable que a lo académicamente competitivo. ¿Está usted de acuerdo con esta crítica en general en la universidad? En general yo creo que sí, ¿no? O sea, indiscutible. O sea, si una universidad privada, ¿por qué nace? Con vocación de servicio, ¿está bien? Pero es generadora de recursos, no es una ONG, es una empresa, es una institución que va a generar recursos. Pues si el Estado le permite jugar ese rol, está bien, pero hay una gran diferencia ¿Qué piensa de la Universidad Católica Boliviana? La Universidad Católica Boliviana tiene su propio reconocimiento en la sociedad boliviana, en la sociedad paceña, y lógicamente de repente tiene cosas importantes que habría que mirarlas y hacerlas. ¿Usted valora alguna en particular? Yo creo que tiene una capacidad de innovación interesante en algunas carreras, ¿no? Yo creo que tiene eso. Y nosotros tal vez en nuestro propio sistema seguimos con nuestras 54 carreras que quisiéramos que sean más, digamos. Las poblaciones estudiantiles son diferentes. ¿Qué me dice de la UPB? La UPB es una universidad privada boliviana. Bolivia, ¿no? Es una universidad privada de Bolivia, que juega un rol importante. Bueno, es importante contextualizar. Hablamos de segmentos. Hay gente que no tiene recursos. ¿Dónde va esa gente? A la universidad pública, en el marco de la normativa, preuniversitario o un curso prepedéutico. Y ingresan los mejores, entre comillas. ¿Está bien? La universidad privada, que hablaremos del UPB, tiene una gente que tiene recursos suficientes como para poder pagar sus estudios. Y hay otras universidades de diferentes niveles y de diferentes costos. Entonces, cada uno, como cualquier producto, decide ir a esas universidades. Y yo no les puedo cuestionar a la gente que vaya, digamos, ¿cierto? Pero nosotros nos estamos dedicando a la gente que tiene pocos ingresos. Claro. Sin embargo, usted de repente se debe acordar, cuando yo era estudiante, tal vez usted ha estudiado también, en la universidad pública, había una clase media, éramos una clase media, ¿no? Yo emergente, porque yo he tenido movilidad social ascendente gracias a la universidad. Yo llegué, pues, estudié en el tiempo del UDP, tuve comedor,
¿no? Casi en el tiempo de esas crisis económicas el comedor era importante para nosotros, aunque a veces había comida y a veces un guiso que parecía una Claro. cosa y teníamos que comer. Pero teníamos el domingo una leche, por ejemplo, y teníamos pan, y cuando no había comida comíamos sándwich de atún y sándwich de palta que estaba en la calle, ¿no? Entonces, Está haciendo dar hambre, rector. si no tenías que ir a tomar una Claro. sopita por allá, ¿no? Entonces, eso he vivido. Entonces, a mí Claro. me genera sentimiento de solidaridad con la El gente. más rico, hablando de comida, el más rico ají de fideo, el más rico de todo el país, está detrás de la UMSA. Y usted lo debe saber. Sí, claro, y alrededor de la UNSA. Y alrededor de la hay UMSA, todo, especialistas ¿no? en el ají de Claro, fideo. Eso entonces también una es algo que sopita de marca. fideo, un ajicito, que como a veces, ¿no es cierto? Usted tiene que saber que yo ando en micro, en minibús. no Bueno, soy- ha llegado en un auto de la en universidad Radio de acá. Taxi. No. ¿Ah, no? en Radio Taxi. Ah, no es usted. No. Es de otra. Llegué Nada que porque ver. quería llegar temprano, ¿no? Y estaba saliendo de una reunión y no sabía cuánto iba a tardar, entonces dije, tomaremos un radio Y de taxi. hecho, rector, le agradezco enormemente haber aceptado la invitación a esta entrevista. Le agradezco el doble el haber venido aquí hasta la montaña, siendo que su casa está en el centro de la ciudad de La Paz, Óscar Heredia, y gracias por el franco diálogo, muy dinámico, y le invito a que también asuma el papel de la universidad respecto de los medios, que es proponernos temas de debate también. Estas puertas están abiertas y usted me dice, me conecta con los intelectuales, docentes, con o sin título, intelectuales que puedan venir a aportar, y va a ser un placer estar en contacto con la universidad. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, le agradezco por la felicitación y por la oportunidad también, pero también le quiero decir que le tomo la palabra. No va a brillar el rector, tiene que brillar el intelectual que genera conocimiento, así que le voy a recomendar a algunos profesionales para que los pueda entrevistar. Con todo gusto, rector. Muchas gracias y esperemos tenerlo en otra ocasión acá en la montaña. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.